Estamos aquí con don Manuel Gómez Ruiz, que nos va a hacer unos comentarios acerca de lo que han sido estos 2 días de jornadas que llevamos. A mí me gustaría sobre todo que nos hiciese un balance, sobre todo yo creo que ha sido el primer día de jornadas, que yo creo que ha sido la ponencia que más nos ha dejado un poquitín fuera de juego, ¿no? Y que nos aclarase un poquitín más a través del escrito que nos mandó con Lorenzo. Bien, vamos a ir por parte en la pregunta. Como valoración global de estos 2 días, pues podríamos indicar, yo creo que el pueblo de Belmez se debe sentir satisfecho. Se debe sentir satisfecho porque no siempre puede reunir a un plantel de figuras tan destacadas como puede ser Germán de Argumosa, aunque no estuviera presente, pero sí estaba, diríamos, por su escrito, pues, en la memoria de todos. No se tiene a todo un prodigio como es Manuel Carballal, ¿no? que casi ya diríamos que son una realidad, vienen pisando muy fuerte, como pueden ser Iker Jiménez y Lorenzo Fenales. Todo ello aderezado con la colaboración inestimable de Miguel Blanco, que para todos es conocido su gran labor divulgadora en su programa tan conocido de Espacio en Blanco. En cuanto a la conferencia de Germán, que, bueno, por los comentarios que he podido escuchar, ¿no?, en la calle, hombre, tenía un pequeño problema y era esa falta de presencia física. Germán de Argumosa para mí es uno de los mejores oradores que puede existir hoy por hoy en esta materia. Y es una persona que sabe modular su voz y llevarte como si cabalgaras en la conferencia, llevarte a donde él quiere y de una forma muy entretenida. ¿Qué sucede? Que lógicamente unos escritos, unos papeles no reflejan esa modulación, no reflejan esa personalidad. Y Lorenzo, pues lógicamente no podía, diríamos, traspasar el papel de mero comunicador que en este caso tenía, ¿no? Entonces, pues claro, Germán es muy técnico, quizás es lo que debería ser técnico, porque realmente es la persona que más ha investigado. Cuando se da de presencia se pueden explicar muchos de los términos que se utilizan, y el problema fue principalmente ese, que Lorenzo, lógicamente, al tener lo que transmitir, pues, y no poderse salir, diríamos, no poner una gota de su cosecha, pues lógicamente quedó como si la cuestión pues fuera demasiado, diríamos, línea recta. Y claro, lógicamente utilizando palabras algunas veces técnicas, pues las personas pues, se pueden perder. En definitiva, por resumirlo en palabras breves, Germán de Argumosa quiso, en su texto, indicar claramente, primero, que los detractores del tema, las críticas que le habían realizado, porque la mayoría de las críticas que han realizado se las han realizado a él directamente, pues no tenían razón. Las críticas que se habían formulado sobre cómo podía ser realizadas las caras en un primer momento, él lo intentó motivar por la opinión del pintor Fernando Calderón, que iba con él, que iba en su grupo en estos primeros comienzos del año 72, y intentar que las personas supieran realmente sus posturas en ese sentido. Y posteriormente, claro, él hizo una formulación teórica, y esto lo hago muy someramente, es decir, lo resumo muy mucho. Él entendía que, lógicamente, aunque María era el principal, diríamos, catalizador del fenómeno, no solo había que entender a María, sino el lugar, el hecho, es decir, una conexión de hechos que, independientemente cada uno de ellos, quizás no hubieran dado el fenómeno de Belmez. Por poner un ejemplo, y ayer creo que muy explicativamente lo dijo Manuel Carballal, y creo que resumió quizás esa parte más farragosa del tema de la conferencia de Germán. Si María es real que se ha ido de la casa cuando ha estado enferma y en el hospital no ha salido ninguna cara, pues lógicamente parece ser que también hay que tener en cuenta el lugar donde estamos hablando, ¿no?, donde se está realizando. También se podría hacer otra objeción, y es que a lo mejor en el hospital donde ha estado no había cemento, y eso sería otra cuestión que habría que hablar, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es un tema que se podía haber quedado aclarado antes, ¿no? Porque todos sabemos una casa, pero la de al lado, que es de una tía mía, en la parte de abajo hay cemento. No vive María, no salen caras. Es decir, no tiene por qué María irse al hospital, simplemente en la casa de al lado está hablando de una línea que
pasa automáticamente de una zona a otra, en una se da el fenómeno y en la otra no se da. Claro, es que por eso Germán lo postuló de esa manera, y es decir, claro, él entiende que el lugar es tan importante, o es una pieza importante en el puzzle, tanto como María. Es decir, no podemos entender el fenómeno sin María, pero tampoco lo podemos entender con ella. Es decir, que hay que entenderlo en su conjunto, en su totalidad. Y eso, bueno, pues de una manera un poco más técnicamente expresada es lo que Germán quiso venir a decir como conclusión de su ponencia, ¿no? Algunas anécdotas aquí se cuentan, como yo supongo que en cualquier sitio que pasen fenómenos, que pasan cosas, se cuentan muchas cosas. Muchas veces yo creo que ya de tanto que nos han dicho, nosotros no sabemos diferenciar lo que realmente ha ocurrido y lo que realmente no ocurrió. Entonces yo recuerdo que precisamente los dos conocemos muy bien y que de momento no quiero decir nombre porque no he consultado con ella, entonces prefiero mantener el tema al margen, el nombre al margen. Me comentaba en una ocasión que le había sucedido una cosa y la voy a contar a ver si vosotros tenéis conocimiento, a ver qué opináis del tema. Le llegó una señora del pueblo cuando esta mujer trabajaba y le dijo que su hijo había tenido un sueño. En el sueño de su hijo aparecía un hombre vestido con un manto grande detrás de una mesa, y la mesa tenía una especie de mantel lleno de agujeros. Y se veía todo muy sórdido, había gente que pasaba, que sufría, realmente que sufría, ¿no? que estaba pasándolo mal. Y luego en otra ocasión, por lo visto vino alguien, y no recuerdo yo, y es verdad que no recuerdo quién vino, y puso en trance a una medium, y esta medium comentaba que veía a un sacerdote en un altar, y en el altar había sangre, que se corresponde hombre con una túnica grande, con el sacerdote, mesa con altar, y digamos tapete, como digo por aquí, con agujeros, con sangre. O sea, en los agujeros que veía el niño probablemente fuese la sangre que decía la medium. Eso hasta... Lógicamente, como se dice, estas son tradiciones orales, ¿no? No hay nada escrito de estas experiencias, ¿no? Y pues, bueno, es la persona, diríamos, la fiabilidad de la persona, que no nombramos, la fiabilidad de la persona es lo que te da a entender que realmente ocurrió en esos términos. Y es curioso, ¿no? Es curioso porque fue una historia que el primer año que yo llegué a Belmes, que fue en el año 89, que veníamos una comisión de la Agrupación Parapsicológica Puerto Real, como se podría decir, perdidos completamente, no sabíamos ni a dónde veníamos ni a qué veníamos prácticamente. Y yo recuerdo que sentados precisamente en casa de esta persona, pues nos comentó, nos hizo relación de ese dato. Y ciertamente era curioso, ¿no? Como una persona del pueblo, sin, digamos, una relación muy directa con el tema, y siendo un niño, podía relatar un hecho que posteriormente, en una sesión, diríamos, de hipnosis, pues otra persona en trance era capaz de reflejar, ¿no? Y es un dato muy curioso, bueno, que tiene la fiabilidad que hemos hablado, pero que también, hombre, entronca en una serie de pruebas que se han realizado en Belmes, ¿no? Como son pruebas o pruebas de hipnosis, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sin entrar a valorar ninguna, yo lo dejo muy claro siempre que empieza una conferencia, yo no le concedo en un caso como Belmes, ninguna fiabilidad a una prueba de hipnosis. Pero es curioso, ¿no? Porque te dan datos, ¿no? que te dan cierta curiosidad, ¿no? Te pican, porque, por ejemplo, ese sí está escrito y sí está constatado, lo realizó Germán de Hermosa, hipnotizando a una persona en la casa de María. Pues esta mujer en trance dijo que querían hablar, pero no con ella, y se relaciona, ¿no? ese ambiente, como si estuvieran rememorando, ¿no? Ese ambiente que a lo mejor esas otras personas podían haber visto, tanto en su sueño como en el trance anterior, ¿no? Y es curioso también porque se realizó
porque había una prueba contradictoria, una prueba realizada por el profesor Ezequiel García Carvajo, que siempre se dice que se realizó en la casa de María, y es falso, no se realizó en la casa de María. Y no se realizó en la casa de María porque la medium que él traía, Salomé, pues al entrar en la casa, pues parecía como si le repeliera, como si no estuviera a gusto, como si aquello no viniera a cuento. Y aplicando el cuento, pues cuando llegó a la habitación del hotel y por fin la pudo relajar, dijo que todo era mentira. Pero bueno, por eso siempre digo que un tema como la hipnosis, pues realmente en una formación plástica que podemos ver, que podemos tocar y que podemos raspar, pues realmente hacerse eco de una prueba que tiene un alto índice de poca fiabilidad, porque tenemos a un sujeto que está sugestionado por otra persona y que por tanto puede, digamos, inducirle o puede lógicamente influenciarle, pues realmente tampoco es una cosa muy a tener en cuenta, ¿no? Lo que pasa es que sí, bueno, lo importante de todos estos datos, de todas estas experiencias, son los puntos comunes, ¿no? Los puntos comunes. Y tener esa relación de puntos comunes, pues te puede llevar a sorpresa, ¿no? Te puede llevar a sorpresa y a preguntarte, pero bueno, ¿qué hay de realidad? Y bueno, picarte la curiosidad para seguir investigando más. El tema del comentario que nos hizo esta amiga nuestra, entrañable mujer, haría una segunda parte, que resulta que se llevaron la fotografía de una de las caras a que la viese una medium. Esa medium la relacionaba con una persona que llevaba, por lo visto, en esta zona el tema de la Inquisición. Sí. De todo es sabido que Belmez, como la gran mayoría del territorio, pues bueno, un asentamiento, en su origen, es un asentamiento árabe. Incluso, bueno, según se comentó ayer, incluso ya había restos anteriores a la mezquita de... Sí, se habla de que incluso pudiera haber en la misma zona un templo romano. Romano, exactamente. Pero vamos, no está tan... Vamos a dejarlo un poquitín más de esta parte, ¿no? De todo es sabido que hay un decreto de los Reyes Católicos por el cual hay que convertirse al cristianismo si no quieren salir por pies de la península, lo que lleva a pensar o a creer que, como en todo sitio, me convierto de puertas para afuera, pero de puertas para adentro sigo practicando mi religión. Entonces, si se unen todas esas cosas, que vuelvo a decir que a lo mejor puede ser en este programa, pero son cosas que te van, no sé, de alguna forma dándole más intriga todavía al caso, ¿no? Dices, pero bueno, si esto lo pudiéramos demostrar, ¿no? De alguna forma, ¿a dónde nos podría llevar todo esto? Hombre, son datos, siempre digo lo mismo, ¿no? Son datos históricos que primero hay que intentar, diríamos, enmarcar o poner debidamente, ¿no? Porque siempre se habla, pues, por ejemplo, ¿no? De ese tema de la Inquisición. Incluso yo, si no recuerdo mal, esta medium lo que dijo es que veía en esa cara el sufrimiento de una persona que había sido torturada, si yo no recuerdo mal, por los hilillos y demás. No, ahora mismo no recuerdo si fue eso de lo que realmente comentó. Pero si nos ponemos un poquito, sentamos un poquito históricamente en Belmez, pues tenemos primero que, si no recuerdo mal, el 1561 es cuando Belmez se traslada al asentamiento actual, es decir, estaban en la Cortijada y pasan al asentamiento actual. Es decir, ya estamos hablando, pues, siglo XIV aproximadamente. La virulencia perdón, sí, es verdad, 16, perdón, sí, me he ido yo a otro mundo ahora mismo. A otro siglo. A otro siglo. El siglo XVI, si nos damos cuenta, estamos hablando ya de un siglo donde todavía la Inquisición, hombre, tenía su fuerza, pero ya no tenía la virulencia de antaño. Pero es que todavía tenemos que llegar a un punto más, y es que la zona o la calle real, lo que está pegado aledaño a lo que es la iglesia, la casa de María. ¿Por qué? Porque según el genealogista Luis Ramallo y Díaz, que investigó el tema en los archivos diocesanos y demás, pues la historia de las casas se pueden remontar a unos 160, 180 años, es decir, estamos hablando de principios del siglo XIX. Realmente, si eso es así, el cementerio dejó de ser tal a finales del siglo XVIII, primeros del XIX, pues difícilmente ahí pues, puede haber una relación directa, por lo menos, de que ahí pues pudieran
haber sido torturados por la Inquisición o pudieran haber enterramiento, puede ser, es posible, ¿no?, de la Inquisición, pero no tendría una relación tan directa, ¿no?, como alguna historia que yo no sé si te habrás escuchado, que precisamente decían que allí lo que salía era precisamente que uno de estos inquisidores que venían mucho por aquí, por esta zona, pues tuvo un pequeño problema y lo emparedaron, en pocas palabras, ¿no? Esta es una historia también que he escuchado y demás. Yo ahora te cuento la que yo conozco del La emparedamiento. que conoces, ¿no?, del emparedamiento. Probablemente, ¿no?, te digo que como son todos rumores, claro, aquí hay muchas versiones. Pero claro, ¿emparedado en dónde? Porque si realmente estamos hablando del siglo más, o sea, más temprano, a fechas del finales del 18 o primeros del 19, No emparedaron. ninguna edificación. Exactamente, lo tendrían que estar emparedando en la propia iglesia. Es decir, que entonces es una cosa un poquito curiosa, ¿no? Entonces, por eso te digo, estos son datos muy interesantes. Son datos que... Son datos a estudiar, cuando menos. Exactamente, son datos a estudiar que de una manera histórica nos puede interesar a todos. Quizás pues, más que a los investigadores del tema paranormal, quizás más a la población de Belmes para saber su historia, ¿no?, para saber qué de realidad hay en todo lo que se cuenta. Pero que no nos debe desviar del tema principal, es decir, la historia está ahí, pero no tiene nada que ver con que esas formaciones plásticas salgan ahí. Por lo menos no tiene una relación tan directa como se quiere dar a entender. ¿O sí? No sé. ¿Tú qué opinas? Ya que lo formulas, vamos a ver. No, siempre ya no me Ahora te entrevisto yo a ti, ven. No, es que hay cosas, bueno, yo creo que mejor que vosotros que estáis viniendo aquí, que sois personas que estáis muy interesadas en el tema, porque de hecho lo estáis demostrando, porque tú te has jugado, por lo que yo sé, te has auto dado vacaciones para estar aquí, porque es un tema que te interesa mucho, y como tú, mucha gente que en esta zona está viniendo de sitios bastante Sí. lejanos, ¿no? Al fin y al cabo nosotros lo vivimos porque lo tenemos aquí, pero que realmente si valoramos mi interés, por ejemplo, con el vuestro es muchísimo mayor, pese a ser una cosa que no pasa en vuestra localidad, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Entonces, volviendo al tema... el tema del emparedamiento. Bueno, esto venía porque en las psicofonías que realizaba Germán, se oía una voz de gente, ¿no?, y había sobre todo algo que decían, llamaban mucho a Kiko. Sí. Kiko. Yo no sé, he oído por ahí las personas que hablábamos antes, ¿no? Sí, uno de los, bueno, de judío converso, de morisco... Sí, justamente. Entonces, en la psicofonía se quiere, o yo quise entender algo así como que Kiko era familiar, padre o suegro del matrimonio que allí vivía, y que su borrachera podían conducir al descubrimiento por la Inquisición de que ellos todavía seguían practicando de puertas para adentro su... Pero hay un dato, vamos, conozco la historia, pero hay un dato que a mí por lo menos no me suena, por lo menos no me encuadra el tema, ¿no? Y es que si realmente era un moro converso entre comillas, porque Sí. realmente si es la historia, que seguía practicando sus tradiciones, pues no era tan converso, diríamos que era un tapado, exactamente, un chaquetero. Si tú sabes, la religión musulmana es muy estricta. Y la religión musulmana, aparte de prohibir el cerdo, que todo el mundo conoce, prohíbe también las bebidas alcohólicas. Entonces, ¿cómo es que al Kiko lo insultaban como un borracho? Si realmente era un seguidor musulmán, no podría estar bebiendo alcohol. Y si realmente los seguidores musulmanes eran sus parientes y él simplemente era un ateo, agnóstico, total y absoluto, y que, como dicen por aquí, le sudaba todo. Pues entonces no tendría razón de ser de que pudiera tener problemas con la Inquisición, porque no ellos. Pues eso tiene una no sé, fácil explicación. Depende por donde pongan la cámara, que hasta un plano, que hasta otro. Exactamente. ¿No? Pero entonces yo ahora te contraataco con otra opinión. No, si vas a empezar así, le voy. Te voy a contraatacar con otra opinión. Me parece muy bien lo que me estás diciendo, pero me parece mentira que siendo tú de Belme, pues, no, yo te tengo que... no seas capaz... Mi obligación como entrevistador es ponerte aquí. Yo he oído esto y te lo tengo que soltar para que tú me... Es a lo mejor te estoy diciendo cosas que hasta incluso yo no las creo, ¿no? O incluso no me gustaría... Pero es que yo te voy a amar. Exponerlas. Te voy a amar. Esto tiene una muy fácil solución y la puedes dar tú mejor que yo. Porque yo en definitiva pues puedo venir una vez o dos veces al año, pero mis instancias son de un par de días, 3 días a lo más. Tú estás aquí todos los días y tienes ahí el archivo diocesano.
perdón, el diocesano no, el parroquial. Y puedes comprobar perfectamente, retomando los nacimientos y demás, retrotraerte la historia y saber perfectamente quién, por los nacimientos, quién vivía en esa zona, e incluso podrás llegar a formular cuándo dejó de ser iglesia, perdón, de cementerio, y cuándo pasa a ser iglesia. ¿Por qué? Porque vas a empezar a detectar nacimientos. Entonces, ya partiendo de ahí, podrás saber si ese Kiko puede ser un real, si puede existir, incluso puedes saber si bautizaba o no bautizaba, de qué familia podía venir, cuáles eran sus primeros apellidos. Viendo los apellidos también se pueden buscar su árbol genealógico, y puedes hacer una investigación que en un momento dado, cuando volvamos a sentarnos, me puedes decir, Manolo, no tenías ni puta idea, es que ni idea. Y perdón por la expresión, no tenías ni idea, porque es que mira, esto es lo que me he encontrado, esto y esto es así, y todo lo demás que hablé. Pero eso es una labor que yo, bueno, aprovecho, ¿no? Y lo digo, una labor de los propios habitantes de Belme, ¿no? Una labor que debería interesar a alguien, ¿no? Que alguien debería preocuparse por su historia y preocuparse por la historia, porque, bueno, se han contado millones de historias, millones, ¿no? O sea, tú puedes escuchar desde la más estrambótica a la posiblemente más creíble sobre el lugar que estamos hablando. Fundamentadas, pues yo prácticamente fundamentada solo encuentro la investigación que hizo este señor, el de Luis Ramallo y Díaz, que sí se metió en los archivos diocesanos. Ahora, todas las demás son opiniones subjetivas. Incluso, bueno, en la conferencia que nos ofrecieron Lorenzo e Icor, han hecho referencia a algunos datos que no están suficientemente bien constatados, sino que son por las opiniones de otros investigadores, como puede ser Fernando Arenas. Y yo creo que eso ya no es una labor de investigación paranormal. Ya ahí un investigador no hace nada. Hay una labor de recopilación de información por parte del propio habitante de Belme, que quiera enterarse o que quiera saber cuál es la historia de esa calle, ¿no? o de esa casa. Además, un nombre tan característico como Calle Real probablemente sea fácilmente encontrable, y además seguro que fue casi el primer nombre que pudo tener esa calle. Entonces, probablemente. Entonces, pues por eso te digo, yo creo que yéndose a los libros parroquiales, a las partidas de nacimiento, a las fes que se sacaban para el matrimonio, seguro que podemos encontrar mucha historia que ya no tendrá que tener nada que ver con las historias que contamos algunas veces, para que el personal se quede pues pendiente de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que pasa es que también, yo no sé, porque no soy investigador ni soy recopilador de información, pero en principio se cuenta con un nombre, ¿no? Francisco, Chico. ¿Por dónde te mueves? Pues, me quiero referir. Sí, muy fácil. Buscar un Antonio, un Francisco y un José sí. en España me parece que... Pero ahora, si buscas un emiliano como yo, ya está el tema más fácil. Pero ya está tienes que tener también en cuenta otra relación. Vamos a ver. Se dice Kiko. Lógicamente es un derivativo de Francisco. El que es Francisco. En Belmes, ¿no? Pero bueno, no solamente tú tienes que mirar los 400.000 Franciscos, sino aquellos que tengan relación con esa calle. Ya seguramente habremos reducido ahí. Podemos haberla reducido, pues a lo mejor del orden de, vamos a dejar 30, ya te estoy poniendo un... Pero si recuerdas esa psicofonía, según la traducción que se hizo de ella, se hablaba también de dos nombres más, de dos mujeres, una tal Sofía y una tal Isabel. Un Francisco de una época donde también existieran en esa misma calle una Sofía y una Isabel, probablemente ese es el Kiko que buscamos. Ya nos quedan menos posibilidades de que nos estemos equivocando de Kiko. Nos podemos seguir equivocando. Y si encontramos uno que no está bautizado ya. Y sí, exactamente. Y ya no... Eso es curioso, ¿no? Lo estás comentando, y ayer me presentaron al anterior párroco de aquí, de Belmes, a Andrés, muy buena persona, por lo que pude hablar con él. Y me fue muy simpática la conversación, porque claro, estábamos hablando de la supuesta casa de cita, casa de, digamos, de perversión, de mala nota, que parece, o que algunos dicen que pudiera existir, que tampoco está comprobado, ¿no? Y claro, él me dio un detalle que es curioso y que es real. Dice, hay una forma de saber si realmente eso es verdad o no.
una forma que te puede dar por lo menos pista. Y es yéndote a las partidas de bautismo, empezando a mirar, y si durante un periodo muy largo de tiempo en esas casas no nació nadie, pues se puede pensar que en un momento dado ahí se dedicaban a algo menos, digamos, moral de lo que se puede pensar. Y es cierto, es decir, si en aquella época, que sabemos cómo bueno, pues, era normal su hijo, si en esa zona no hubo ningún nacimiento, pues, por lo menos te mosqueas, por lo menos te mosqueas. Y ya tendrías un dato para también poder bandearte. Después, otro dato que tú puedes pensar es que si tú, por ejemplo, encuentras una partida de bautismo de alguien con una edad avanzada, significa que probablemente fue un converso. Porque si fue de nacimiento no... Y tú dirás, bueno, pero a lo mejor este fueron los padres, no él. Bautizado con 22 años probablemente... Claro. Entonces, si tú, por ejemplo, encontraras este chico, busca los padres. Porque si él sí fue bautizado, probablemente los padres no. O fueron bautizados, digamos, cuando se convirtieron, con una edad entonces... Con 45, unos días antes que... Exactamente. Por eso te digo que ahí son los datos, ¿no? Que son datos que se pueden encontrar y que te puede dar una fiabilidad. Lo único que hace falta es que tener ganas, tiempo y imaginación para buscar. Y yo animaría, ¿no? que se hiciera, ¿no? Esto puede ser muy interesante y complementario a toda la investigación que se realiza. Porque también es importante la investigación histórica, aunque parezca que no se le dé esa importancia, ¿no? Cuando se habla de estos fenómenos, un detalle que a lo mejor a los investigadores de temas paranormales se nos está escapando. Que, digamos, si tuvieses, bueno, de hecho, está defendiendo a capa y espada la veracidad de los hechos de las caras, la prueba definitiva para ti, ¿cuál es? Bueno, habrá muchas, ¿no?, que te lleven a llegar a esa... Pero una que realmente sea, como dicen, irrefutable. Esto lo estamos grabando ante mi conferencia, entonces yo podría decir que quien quiera saber lo que venga a la Pero no se va a emitir hasta que no se va a emitir hasta que yo no me haya ido. Entonces, pues probablemente si no me han matado cuando hable y diga lo que vaya a decir, pues de todas formas será un documento para la posteridad. Que, bueno,